Bueno, entonces ahora vamos a avanzar el capítulo 3, que lleva por título Estática de la partícula. A partir de este capítulo y todos los que veamos hasta el capítulo 7, nosotros siempre vamos a estudiar el movimiento o el equilibrio de una partícula. ¿Por qué llamamos la estática de la partícula? Porque a todos los cuerpos, sin importar el tamaño o la forma, siempre los vamos a considerar como si sería un punto o una partícula que se encuentra en equilibrio. Vamos a definir qué estudia la estática. La estática es parte de la mecánica o parte de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos. Es decir, estudia aquellos cuerpos que están en reposo o que tienen movimiento con velocidad constante. Veamos algunos ejemplos de la fuerza como un vector. Ya en el capítulo 2 nosotros habíamos definido a las magnitudes vectoriales, ¿ya? Y por lo tanto la fuerza es un vector. ¿Por qué? Porque no solamente tiene magnitud, sino que una fuerza también tiene dirección y sentido, ¿ya? Entonces veamos algunos ejemplos de los diferentes tipos de fuerzas que hay. Cuando nosotros empujamos o jalamos una puerta o una pared, estamos ejerciendo una fuerza, ¿no? Si nosotros tenemos un resorte colgado verticalmente y si en su extremo colgamos nosotros un cuerpo, el resorte se estira. Cuando un resorte se estira, actúa una fuerza en el interior del resorte que trata de llevarlo a su longitud original. Esa fuerza es una fuerza interna que no lo vemos, pero que recibe el nombre de fuerza elástica o fuerza recuperadora del resorte. Veamos otros ejemplos. Si nosotros tenemos aire comprimido en el interior de un recipiente, este es un compresor que almacena aire para inflar las llantas, utilizan los talleres para pintar, para soldar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el aire que se encuentra en el interior del recipiente ejerce fuerzas sobre todas las paredes internas del recipiente que lo contiene. Pero también hay otras fuerzas muy grandes, por ejemplo, la fuerza que lo hace una locomotora cuando jala un tren de vagones, por ejemplo, ¿no? Son fuerzas muy grandes. ¿Por qué? Porque se mueven diferentes vagones al mismo tiempo. Entonces, esa fuerza también jala o empuja a los vagones. Pero hay otras fuerzas también, como las fuerzas eléctricas, fuerzas intermoleculares, y también tenemos la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra que ejerce sobre todos los cuerpos. Ustedes saben que todos los cuerpos que se encuentran en la superficie de la Tierra o muy cerca de la superficie de la Tierra son atraídos por la Tierra. ¿Pero por qué son atraídos? Porque la Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre cada uno de los cuerpos y esta fuerza gravitacional no es nada más que el peso de cada cuerpo, ¿eh? Si yo peso 63 kilos, significa que la Tierra me atrae con esa fuerza, equivalente a los 63 kilos fuerza en este caso. Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en el capítulo 2 de vectores. Si nosotros aplicamos dos fuerzas para mover esta caja que se encuentra sobre una superficie horizontal, si yo aplico la fuerza F1 y aplico la fuerza F2 o hago jalar yo con dos personas esta caja para que se mueva hacia la derecha, pues esas dos fuerzas yo los puedo sustituir por una sola, que recibe el nombre de fuerza resultante. Entonces, esta diagonal es una fuerza resultante que va a causar o va a producir el mismo efecto que las dos fuerzas juntas, F1 y F2. Aquí tenemos escrita la ecuación vectorial, que ustedes ya lo saben, no es una suma algebraica, sino es una suma vectorial, que la resultante siempre va a ser igual a la fuerza F1 más la fuerza F2.
También en el capítulo 2 de vectores se ve el método de composición y descomposición de fuerzas. Justamente el primer problema del práctico del capítulo 2 se lo resuelve por el método de las componentes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una sola fuerza, ¿ya? Y si trazamos un eje de coordenadas X y Y justo aquí en el origen de la fuerza, entonces esta fuerza se descompone en dos componentes, una Fx y una Fy. Y en este caso tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto, el ángulo θ también va a estar relacionada con los lados del triángulo, ¿no? Entonces, Fx será igual a F coseno de θ, Fy igual a F seno de θ, y la fuerza lo determinamos por el teorema de Pitágoras, que será igual a raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y para determinar el ángulo aplicamos la tangente. Tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso será Fy sobre Fy. Y en el caso más general, que tengamos nosotros varias fuerzas representadas en un eje de coordenadas X y Y, cada una de las fuerzas va a tener sus dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. Entonces, para encontrar la resultante, nosotros tenemos que encontrar una resultante en la dirección X, Rx. Otra resultante en la dirección Y, que será igual a la sumatoria de todas las componentes en cada una de las direcciones. Y en la magnitud o el módulo de la resultante también lo aplicamos con el teorema de Pitágoras, que será la sumatoria de Fx al cuadrado más la sumatoria de Fy al cuadrado, raíz cuadrada. El ángulo que forma la resultante con el eje X se lo calcula con la tangente. Entonces, tangente θ es sumatoria de Fy sobre sumatoria de Fx. Vamos a definir ahora una nueva magnitud física que recibe el nombre de momento o torque de una fuerza. Nosotros más que todo vamos a utilizar la palabra torque, ¿ya? Entonces, el torque es una magnitud física vectorial, es un vector que nosotros lo vamos a representar con la letra griega tau, ¿ya? Entonces, tau representa el torque. El torque se define como el producto vectorial de dos vectores. En este caso, el vector fuerza y el vector posición. El vector fuerza que lo estamos representando con F y el vector posición que lo estamos representando con R. Este vector posición también recibe el nombre de radiovector, ¿ya? Como el torque resulta de multiplicar la fuerza por la distancia, entonces las unidades del torque siempre van a ser unidades de fuerza por unidades de distancia. Puede ser newton por metro, kilogramo fuerza por metro, o en el sistema inglés libra fuerza por pie, ¿ya? Entonces, el efecto que produce el torque es de hacer girar a un cuerpo. Un torque está relacionado con el giro, está relacionado con la rotación que produce una fuerza. Y la magnitud de ese torque, ¿ya?, va a depender del punto de aplicación de la fuerza. Aquí en el ejemplo, en esta figura, nosotros tenemos una puerta. Ustedes saben que una puerta al abrirse o al cerrarse gira respecto a unas bisagras, ¿no? A unas bisagras que están sujetando a la puerta en el mar, ¿ya? Esas bisagras para nosotros reciben el nombre de punto de giro. ¿Por qué? Porque la puerta puede girar respecto a ese punto. Entonces, si nosotros aplicamos la misma fuerza en dos puntos de la puerta, fíjense, aplico yo la fuerza a una distancia R1 y luego aplico la misma fuerza a una distancia R2. El efecto que va a causar siempre va a ser diferente, es decir, la rotación que va a producir la fuerza va a ser diferente. Siempre la fuerza va a ser más efectiva cuando se encuentre a una mayor distancia del eje de giro. Es decir, R2 es mayor que R1. R2 es cerca de la chapa. Entonces, si nosotros queremos abrir la puerta con facilidad, tenemos que aplicar una fuerza aquí cerca de la chapa, es decir, a una distancia mayor del eje de giro. Si nosotros en la casa, la puerta que tenemos, cualquiera de las puertas, lo empujamos a una distancia de 10 centímetros de las bisagras,
vamos a ver que la puerta no lo vamos a hacer ni mover. Pero si esa misma fuerza lo aplicamos aquí donde está la chapa, la puerta se va a abrir con mucha facilidad, ¿ya? Entonces, la rotación que puede producir una fuerza respecto a un eje recibe el nombre de torque. Y ese torque depende de la distancia o depende del vector posición. Veamos aquí cómo se calcula el torque cuando nosotros aplicamos varias fuerzas a un cuerpo. En esta figura estoy representando yo un cuerpo. Este es un cuerpo plano, ¿ya? Que parece un dedo, digamos, ¿no? Entonces, este cuerpo amarillo que parece un dedo es un cuerpo plano de forma arbitraria, ¿ya? Yo puedo tomar cualquier forma. Entonces, este cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal, sobre una mesa. Yo hago pasar un eje por el punto O, digamos, lo pongo un clavo por sí, pero de tal manera que el cuerpo pueda girar, ¿ya? Entonces, hacemos pasar, va a disculpar, ando un poquito mal de la garganta, ¿ya? Entonces, hacemos pasar un eje que pasa por el punto O, ¿ya? Entonces, si yo aplico una fuerza F1, fíjense en este punto A, esta figura va a empezar a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿no ven? Ahí ando muy delicado de la garganta. Si nosotros aplicamos otra fuerza F2 en el punto B, esta fuerza va a hacer girar al cuerpo en el sentido de las aguas del reloj, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se calcula el torque o la rotación que produce cada una de estas fuerzas? Para calcular el torque, nosotros multiplicamos la fuerza por el brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? El brazo de palanca es la distancia perpendicular de la línea de acción de una fuerza hacia el eje o hacia el punto de giro. Entonces, aquí en esta fuerza, esta línea segmentada, ¿ya? Que contiene la fuerza F1, recibe el nombre de línea de acción de la fuerza F1. Y esta otra línea segmentada que contiene a la fuerza F2 también recibe el nombre de línea de acción de la fuerza F2. Entonces, si de esta línea de acción de F1 yo trazo la distancia perpendicular al eje de giro, que en este caso es D1, o trazo la línea, o trazo la distancia D2 perpendicular a la línea de acción de F2 al punto O al eje de giro, ¿ya? Fíjense, D1 y D2 son las distancias perpendiculares de las líneas de acción al punto O al eje de giro, ¿ya? Entonces, el torque que produce F1 será igual a F1 por D1 y el torque que produce F2 será igual a F2 por D2. Ahora, en forma arbitraria vamos a asumir nosotros que el torque será negativo cuando, ¿ya? Cuando el cuerpo gira en sentido de las agujas del reloj. Y para nosotros el torque será positivo cuando el cuerpo gire en el sentido contrario de las agujas del reloj. Como F1 hace girar en el sentido contrario de las agujas del reloj, entonces el torque 1 para nosotros es positivo, ¿ya? Este convenio de signos es arbitrario, repito. ¿Por qué? Porque podemos cambiarlo nosotros. Este puede ser negativo y este positivo. Pero yo les recomiendo siempre tomar este convenio. Entonces, como F2 hace girar al cuerpo en el sentido de las agujas del reloj, para nosotros ese torque va a ser negativo y lo colocamos aquí el signo menos. Ahora, vamos a ver nosotros de que el torque de una fuerza resulta de multiplicar vectorialmente dos vectores. Nosotros sabemos que cuando multiplicamos dos vectores vectorialmente,
nos da otro vector perpendicular al plano que forman los dos vectores. ¿Ya? Aquí nuevamente yo tengo una figura de forma arbitraria. ¿Ya? Hago pasar yo un eje por el punto O, de tal manera que esta figura plana también puede girar en el sentido contrario de las aguas o en el sentido de las aguas del reloj. En este caso yo aplico una sola fuerza aquí en el punto A, esta fuerza F, ¿ya? Entonces esta fuerza F va a hacer girar en el sentido de las aguas del reloj respecto a un eje que pasa por el punto O, ¿ya? Entonces, esta fuerza lo estamos aplicando aquí en el punto A. Entonces, el punto A es el punto de aplicación de la fuerza. Si ahora yo trazo la distancia del punto A hasta el punto O o hasta el eje de giro, esa distancia lo estoy representando con la letra R, que para nosotros es el vector posición, ¿ya? Entonces, la distancia del punto de aplicación A al punto O o al eje de giro no es nada más que el vector posición o radio vector. Ahora fíjense que la línea de acción del vector posición con la línea de acción de la fuerza forma un ángulo tita, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular el torque, tengo que multiplicar la fuerza por la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto O. Esa distancia perpendicular, que lo estoy representando aquí con B, con la letra B labial minúscula, recibe el nombre de brazo de palanca. Vamos a ver de que este brazo de palanca B está relacionada con el vector posición, porque aquí se forma un triángulo rectángulo OBA, ¿no ve? Entonces, B es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto O. Entonces, en este triángulo rectángulo, R viene a ser la hipotenusa y B viene a ser el lado opuesto de este ángulo tita. Entonces, B va a ser igual a R por el seno de tita, ¿no? Entonces, el brazo de palanca B será igual a R seno de tita. Pero ahora, si nosotros recordamos la definición de producto vectorial que hemos visto en el capítulo 2, entonces el torque, fíjense, es igual a ¿qué? A FR por seno de tita. Si yo escribo vectorialmente R por F, entonces el torque es un vector perpendicular al plano que forma R con F. ¿Y a qué era igual, digamos, el producto vectorial R por F? Era igual a la magnitud del vector R por la magnitud del vector F por el seno del ángulo que forma R con F. Entonces, aquí el ángulo tita es el ángulo que forma R con F. Entonces, de esta manera estamos comprobando que el torque es un vector y que resulta de multiplicar vectorialmente dos vectores. En la figura de aquí abajo estamos viendo que se aplica la regla de la mano derecha para determinar el sentido del vector torque. Entonces, si yo multiplico, fíjense, en R por F, tengo que abrazar con mi mano este eje y extender el dedo pulgar hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando R por F. R está aquí. Entonces, tengo que llevar R encima de F. Y para eso tengo que agarrar la mano con el dedo pulgar hacia arriba. Entonces, tau es el vector perpendicular al plano que forma R con el plano que forma F. ¿Ve? Muy bien. También ahora vamos a recordar que si nosotros representamos un vector en un eje de coordenadas X, Y, Z, ese vector tiene tres componentes. Entonces, en este eje de coordenadas X, Y, Z, yo estoy representando al vector R, al vector posición y al vector fuerza, cuyo ángulo entre los dos vectores o entre las dos líneas de acción es tita, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que un vector representado en el espacio tiene tres componentes. El vector R tendrá tres componentes y el vector fuerza también tendrá tres componentes, Fx, Fy y Fz.
Luego nosotros en el capítulo 2 también hemos visto dos métodos para determinar la magnitud del producto vectorial, la magnitud del nuevo vector, ¿no? Ya habíamos visto el método más fácil, que era el método de los determinantes, ¿no? En la primera fila colocábamos los vectores unitarios, en la segunda fila las componentes del segundo vector, en este caso del vector R, perdón, del primer vector R, y en la tercera fila las componentes del segundo vector, en este caso del vector F, ¿no? Entonces, desarrollando este determinante, se encuentran las tres componentes del vector tau. Entonces, en este caso, tau va a tener una componente en la dirección X, tau X, otra componente en la dirección Y, tau Y, y otra componente en la dirección Z, tau Z. Y cada una de estas componentes va a estar expresada por este término, es decir, en el lado derecho del determinante, el primer término me da la componente en la dirección X, el segundo en la dirección Y y el tercero en la dirección Z. Bueno, nosotros en este capítulo no vamos a trabajar en tres direcciones, en tres dimensiones, ¿ya? Solamente vamos a trabajar en dos direcciones. Por lo tanto, el torque siempre va a ser perpendicular al plano que formen los vectores fuerza y los vectores posición. Entonces, como no vamos a trabajar en la dirección Z, entonces R y F se encuentran solamente en el eje X, en el eje XY. Y por lo tanto, la componente en la dirección Z, tanto de la fuerza como del vector R, en el eje Z van a ser cero. Entonces, tau sub Y es cero y tau sub X es cero. Solamente vamos a tener tau Z. Es decir, nuestro torque siempre va a estar en la dirección Z. Y como siempre va a estar en la dirección Z, no es necesario que colocamos tau sub Z. Solamente vamos a colocar tau. En este caso particular de este ejemplo, tau será igual a XFY menos YFX. ¿Ya? Entonces, esta ecuación recibe el nombre de ecuación de la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? Bueno, vamos a entrar ahora a definir el equilibrio estático de un cuerpo. Si nosotros tenemos un cuerpo sobre una superficie horizontal de una forma cualquiera, imagínense ustedes que tenemos un libro encima de una mesa horizontal en reposo. Si nosotros lo aplicamos una sola fuerza, ese libro o ese cuerpo va a adquirir dos tipos de movimiento. Un movimiento de traslación y otro movimiento de rotación. En este caso particular yo tengo un cuerpo de forma arbitraria, forma medio óvala, ¿no ve? Parece un huevo. Entonces yo aplico una fuerza F1 en este punto A, este cuerpo va a empezar a desplazarse hacia la derecha, es decir, va a tener un movimiento de traslación y también va a empezar a girar, es decir, va a tener un movimiento de rotación. Si un cuerpo tiene movimiento de traslación y movimiento de rotación, no está en equilibrio, ¿ya? No está en equilibrio. Si un cuerpo, digamos, solamente se mueve hacia la derecha, tampoco está en equilibrio. Y si un cuerpo está girando y no se mueve, tampoco está en equilibrio, ¿ya? Bueno, cuando actúan varias fuerzas en forma simultánea sobre un cuerpo, sus efectos pueden compensarse entre sí, dando como resultado que el cuerpo no tenga movimiento de traslación y tampoco movimiento de rotación. Cuando esto ocurre, se dice que el cuerpo está en equilibrio estático. En esta figura, nuevamente de forma ovoide o de forma de un huevo amarilla, estamos aplicando cuatro fuerzas, pero F1 y F2 se encuentran sobre la misma línea de acción. F1 y F2 tienen la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, F1 más F2 va a ser 0. ¿Por qué? Porque F2 tiene sentido contrario. En realidad yo tendría que hacer F1 menos F2 es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las dos fuerzas tienen sentido contrario. Ahora,
F3 y F4 también se encuentran sobre la misma línea de acción, en este caso horizontal. Si la magnitud de F3 es igual que la magnitud de F4, pero F4 tiene sentido contrario, la suma de estas dos fuerzas también va a ser cero. Es decir, el efecto que causa F3 se va a compensar con el efecto que causa F4. Por lo tanto, la sumatoria de estas cuatro fuerzas es cero. Y por lo tanto, si la sumatoria de las cuatro fuerzas es cero, este cuerpo va a estar en reposo, pero también no va a estar moviéndose. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el cuerpo no tiene movimiento de traslación y tampoco tiene movimiento de rotación. Y por lo tanto, bajo esa condición, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio estático. ¿Ya? Ahora, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio estático, debe cumplir dos condiciones. ¿Ya? Dos condiciones. Vamos a ver cuál es la primera condición de equilibrio. Para que se cumpla la primera condición de equilibrio, el cuerpo debe estar en reposo o debe tener movimiento rectilíneo con velocidad constante. ¿Ya? Entonces, si el cuerpo está en reposo, cumple con la primera condición de equilibrio. Si el cuerpo se mueve en línea recta con velocidad constante, también cumple la primera condición de equilibrio. ¿Ya? Para que se cumpla la primera condición de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en todas las direcciones debe ser igual a cero. Y por lo tanto, la resultante de las fuerzas también debe ser igual a cero. ¿Cuál es la segunda condición de equilibrio? Para que se cumpla la segunda condición de equilibrio, el cuerpo no debe girar. Y si lo hace, debe hacerlo también con velocidad constante. ¿Ya? Para dar cumplimiento a la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de los torques de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, calculada respecto a un eje arbitrario, debe ser nula. Decimos un eje arbitrario porque nosotros elegimos el eje de acuerdo a nuestra conveniencia. Lo vamos a ver esto ya en la resolución de los problemas. Entonces, si la sumatoria de torques respecto a un eje es igual a cero, el cuerpo va a cumplir la segunda condición de equilibrio. Resumiendo, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio estático, debe cumplir las dos condiciones. Y si no cumple las dos condiciones, no se encuentra en equilibrio estático. Pero el cuerpo puede estar en equilibrio de traslación o puede estar en equilibrio de rotación. Veamos aquí algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, perdón nuevamente. Este cuerpo, fíjense, este cuerpo que es una esfera, está en equilibrio estático. ¿Por qué está en equilibrio estático? Porque cumple las dos condiciones de equilibrio. Cumple la primera condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Hacia arriba yo tengo 2F y hacia abajo tengo 2F. 2F menos 2F, cero. Entonces cumple la primera condición de equilibrio. Pero también cumple la segunda condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque la sumatoria de torques también es igual a cero. ¿Ya? Si nosotros aplicamos torques a un eje de rotación que pasa por el centro de la esfera, perpendicular a la figura, ¿ya? Entonces, en este caso me queda solamente estas dos fuerzas hacia arriba, ¿ya? Entonces, el torque que produce la fuerza del lado derecho será F por L y va a hacer girar al cuerpo en el sentido contrario de las agujas del reloj. El torque que produce la fuerza del lado izquierdo va a ser también F por L, pero esta fuerza va a hacer girar en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, para nosotros, este torque es positivo, F por L, y este otro torque es negativo, F por L. Entonces, FL menos FL es cero. Por lo tanto, este cuerpo se encuentra en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque cumple las dos condiciones. ¿Ya?
Ahora, este cuerpo no se encuentra en equilibrio estático. ¿Por qué no se encuentra en equilibrio estático? Porque solamente cumple la primera condición y no cumple la segunda condición. Entonces, la primera condición cumple, ¿por qué? Porque la sumatoria de fuerzas es cero. Una F hacia arriba menos F hacia abajo es cero. Pero no cumple la segunda condición de equilibrio porque este cuerpo constantemente va a estar rotando. ¿Por qué? Porque la fuerza del lado izquierdo va a hacerlo girar en el sentido de las agujas del reloj. El torque va a ser negativo. La fuerza de la izquierda hacia abajo también va a hacer girar en el sentido contrario de las agujas, perdón, en el sentido de las agujas del reloj. Y por lo tanto también va a producir un torque negativo. Entonces, constantemente este cuerpo va a estar girando. Entonces, se dice que este cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación, pero no en equilibrio de rotación. Y por lo tanto, no está en equilibrio estático. Este otro cuerpo tampoco está en equilibrio estático, porque ahora, ¿ya? Este cuerpo cumple la segunda condición de equilibrio, pero no cumple la primera. ¿Por qué no cumple la primera? Porque la sumatoria de fuerzas F más 2F es 3F y no es cero. Entonces no se encuentra en equilibrio de traslación, pero sí se encuentra en equilibrio de rotación. ¿Por qué? Porque la sumatoria de torques va a ser igual a cero. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo se define el centro de gravedad. ¿Ya? El centro de gravedad, que lo vamos a representar con las letras minúsculas CG, ¿ya? El centro de gravedad de un cuerpo es un punto que nosotros consideramos que se encuentra en el interior del cuerpo, en cualquier parte, pero en el interior del cuerpo, donde se encuentra concentrado todo el peso del cuerpo. Pero, ¿qué es el peso del cuerpo? El peso del cuerpo no es nada más que la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo. ¿Ya? La fuerza gravitacional actúa sobre todas las partículas de un cuerpo. Por eso el peso total de un cuerpo es igual a la suma de los pesos de todas sus partículas. Aquí en la figura del lado izquierdo, yo estoy representando un cuerpo de forma hexagonal, que podía haber representado por una circunferencia, por un cuadrado, etc. No interesa eso el cuerpo, ¿ya? No interesa la forma. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo para nosotros representa una partícula, ¿no ves? Entonces yo he tomado así arbitrariamente este hexágono, ¿ya? Ahora, ustedes saben que todos los cuerpos están formados por millones de partículas y cada partícula tiene su propio peso. ¿Qué significa eso? De que cada partícula es atraída por la Tierra. Por lo tanto, la fuerza gravitacional actúa sobre cada una de las partículas. Esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cada una de las partículas no es nada más que el peso de cada partícula. Entonces, si yo sumo los pesos de todas las partículas, lo que yo voy a tener es el peso total del cuerpo. Ahora, para determinar nosotros el torque que produce el peso de un cuerpo, recuerden que el peso es una fuerza. Entonces, esa fuerza va a producir un torque. Entonces, si yo quiero calcular el torque que produce el peso, yo no voy a trabajar con el peso de todas las fuerzas. Yo tengo que trabajar con la fuerza que represente el peso de todo el cuerpo. Y por lo tanto, para nosotros, esa fuerza siempre va a estar concentrada en un determinado punto que nosotros lo llamamos centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, esta figura, fíjense, W1, W2, W3 y W3 son los pesos de estas cuatro partículas que estoy representando. Pero al mismo tiempo, estos pesos son las fuerzas de atracción que está ejerciendo la Tierra sobre cada partícula. Entonces, si yo sumo estas fuerzas, yo encuentro una fuerza resultante. Esa fuerza resultante lo estoy representando por W. ¿Y qué es W? Es el peso del cuerpo. ¿Ya?
Ahora, para calcular el torque respecto a un punto, yo bien estoy trazando aquí un eje de coordenadas X y Y. Y yo quiero calcular el torque que produce esta fuerza, que es el peso, respecto a un eje que pasa por acá, por el origen, respecto a un punto O. Entonces, para calcular ese torque, yo tengo que conocer el brazo de palanca del peso. Entonces, la línea de acción es vertical del peso del cuerpo y también las fuerzas que representan los pesos de cada partícula también es vertical o paralelo al eje Y. Entonces, esta distancia XCG no es nada más que la coordenada X del centro de gravedad, pero para nosotros representa el vector posición o representa el brazo de palanca. Entonces, yo quiero calcular el torque que produce W respecto a un eje que pasa por O, tengo que multiplicar W por XCG. Si yo quiero calcular el torque que produce la partícula 1 de peso BW1, tengo que multiplicar BW1 por X1. ¿Por qué? Porque X1 es el brazo de palanca, o en este caso que coincide con el vector posición, que es la distancia de la línea de acción de BW1 al eje, al punto O. O si yo bien quiero determinar el radio vector, el vector posición o el brazo de palanca de BW3, entonces su línea de acción es vertical. Entonces esa distancia es X3. Entonces la distancia X3 es el brazo de palanca de BW3. Entonces el torque que produce el peso de la partícula 3 será BW3 por X3. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos calcular el torque total que producen todas las partículas respecto al punto o respecto a un eje que pasa por la intersección de los ejes de coordenadas X y Y, entonces el torque total será igual al torque que produce la partícula 1 más el torque que produce la partícula 2 más el torque que produce la partícula 3 más el torque que produce la partícula n. ¿No? ¿Y a qué será igual el torque que produce la partícula 1, la partícula 2? ¿Será igual a qué? A la fuerza que es W1, que es su peso, por X1, más W2 por X2, más W3 por X3. Pero W1 por X1 es el torque que actúa sobre la partícula 1. W2 por X2 es el torque que actúa sobre la partícula 2. ¿Ya? Entonces, por eso el torque total será igual a la sumatoria de todos los torques. Tau 1 más tau 2 más tau 3 más tau n. Y colocamos igual a la sumatoria de tau sub i. ¿Qué significa eso? Que el torque total es igual a la sumatoria de todos los torques que producen cada una de las partículas. Ahora, pero ese torque total también lo podemos determinar nosotros si multiplicamos el peso total del cuerpo por su brazo de palanca, que es XCG. Entonces yo puedo decir que el torque total es igual a W por XCG, igual a W1 por X1 más W2 por X2, etcétera, etcétera, más WN por XN. Entonces, a partir de esta ecuación, perdón, nuevamente, a partir de esta ecuación, podemos despejar XG. Entonces, ¿qué es XG? No es nada más que la coordenada X del centro de gravedad. Entonces, nosotros en el laboratorio podemos determinar con mucha facilidad el centro de gravedad de figuras planas conocidas, ¿ya? Si yo agarro, digamos, una tabla de cualquier forma, entonces yo lo subdivido en áreas pequeñas de tal manera que yo puedo determinar ese centro de gravedad con estas ecuaciones, ¿no? Entonces, si yo determino la coordenada XG, también puedo determinar la coordenada YSG, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Para eso hacemos girar nosotros 90 grados y aplicamos torques, en este caso respecto, digamos, nuevamente al punto O.
pero ahora tomando, digamos, como brazo de palanca las distancias que hay desde el punto de aplicación de cada una de las fuerzas al eje X. Entonces, de esa forma y por similitud vamos a tener que ISG va a ser igual a BW1 por Y1 más BW2 por Y2 dividido el peso total, sabiendo de que el peso total es BW1 más BW2 más BW3, ¿ya? Bueno, en las clases presenciales se solía hacer una práctica para determinar el centro de gravedad, pero esa práctica, como es un poco complicada, no se lo puede hacer en forma virtual. Entonces ahora no vamos a hacer esa práctica, ¿ya? Porque sí o sí requiere la presencia del estudiante en el laboratorio. Bueno, finalmente, para terminar este capítulo, vamos a ver cómo se definen las fuerzas de rozamiento. ¿Ya? Realmente las fuerzas de rozamiento se lo define en el capítulo de dinámica, pero como este capítulo 3 ya entra el concepto de las fuerzas de rozamiento y ya lo aplicamos en la resolución de los problemas, entonces conviene definirlo más temprano que tarde, ¿ya? ¿Por qué? Porque después ya lo vamos a aplicar nosotros en el capítulo de cinemática, en el capítulo de dinámica, ¿ya? Entonces, cuando la superficie de un cuerpo desliza sobre la superficie de otro cuerpo, se producen fuerzas de rozamiento paralelas a cada superficie. Las fuerzas de rozamiento actúan sobre cada una de las superficies, ¿ya? Laura, la fuerza de rozamiento sobre cada una de las superficies siempre es opuesta a la dirección del movimiento respecto al otro. Aquí tengo yo 4 ejemplos sencillos, ¿ya? En el primer ejemplo, fíjense, tengo una caja que se encuentra moviéndose hacia la derecha sobre una superficie horizontal, ¿ya? La fuerza de rozamiento actúa sobre las dos superficies, sobre la superficie del cuerpo y sobre la superficie horizontal. En este caso, si yo quiero determinar la fuerza de rozamiento que actúa sobre la superficie del cuerpo, y si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, esa fuerza de rozamiento actúa hacia la izquierda, ¿ya? Pero si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la superficie se mueve hacia la izquierda y la fuerza de rozamiento sobre la superficie actúa hacia la derecha. ¿Ya? En esta segunda figura, el cuerpo se mueve a la izquierda. La fuerza de rozamiento sobre el cuerpo actúa hacia la derecha. Aquí tengo un cuerpo que está subiendo por un plano inclinado. Como el cuerpo está subiendo, la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario hacia abajo. Sobre el cuerpo estamos hablando, ¿no? Finalmente, si el cuerpo está bajando, la fuerza de rozamiento actúa hacia arriba. Siempre sentido contrario al cuerpo que estamos analizando o que estamos nosotros estudiando. ¿Ya? Voy a representar en esta figura un cuerpo que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes que tengo yo aquí una caja muy grande que pesa 500 kilos. ¿Ya? Entonces, esta caja está en reposo. Las únicas fuerzas que actúan cuando la caja está en reposo son dos. Una fuerza normal, recibe el nombre de normal porque esta fuerza actúa perpendicularmente a la superficie de contacto. ¿Ya? Entonces, la fuerza normal es una fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Y tenemos otra fuerza hacia abajo que representa el peso del cuerpo, que no es nada más que la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Entonces, como este cuerpo está en reposo, está en equilibrio estático. La fuerza normal N se compensa con el peso. ¿Qué significa eso? Que N es igual al peso, ¿no? Ahora, si nosotros queremos desplazar este cuerpo hacia la derecha, tenemos que empujarlo. Si yo lo empujo con una fuerza pequeña, ¿ya? Si un niño, digamos, lo empuja esta acá, no lo va a hacer mover. ¿Ya? Si yo lo empujo con una fuerza de unos
50 kilos tampoco lo voy a hacer mover. Pero ¿por qué no se mueve, digamos, la caja cuando yo lo empujo? Porque en el contacto de las dos superficies aparece una fuerza de rozamiento, que lo vamos a representar con la letra minúscula F sub S, que recibe el nombre de fuerza de rozamiento estática y que actúa cuando el cuerpo no está en movimiento. Para que este cuerpo, para que esta caja empiece a moverse hacia la derecha, nosotros tenemos que ir aumentando progresivamente el valor de F. Cuando el valor de F se aproxime al valor de Fs, la caja recién va a empezar a moverse, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que vencer esta fuerza de rozamiento estática para lograr que la caja empiece a moverse, ¿ya? Para moverla, la caja probablemente yo necesite 3, 4 o 5 personas, ¿ya? Pero una vez de que la caja está en movimiento, es, es suficiente que dos personas lo puedan mantener en movimiento. ¿Por qué? Porque cuando la caja empieza a moverse, desaparece esta fuerza estática y aparece otra fuerza de rozamiento que recibe el nombre de fuerza de rozamiento cinética o dinámica, que lo vamos a representar con la letra minúscula FK. Entonces, F sub K para nosotros es una fuerza de rozamiento dinámica o cinética menor que la fuerza de rozamiento estática. Siempre es más difícil sacarlo de su estado de reposo a un cuerpo que mantenerlo en movimiento. Por eso, una vez de que lo hemos sacado de su estado de reposo, ya no es necesario hacer una fuerza muy grande para mantener su movimiento, ¿ya? Por eso se dice que esta fuerza de rozamiento cinético dinámica es menor que la fuerza de rozamiento estático. Bueno, estudios realizados en laboratorio o experimentos realizados en laboratorio por muchos físicos, mecánicos, científicos de hace muchísimos años atrás, han llegado a la conclusión de que estas dos fuerzas de rozamiento, es decir, la estática y la cinética, son proporcionales a la normal. ¿Qué significa que son proporcionales a la normal? Significa que dependen directamente del valor de n. Entonces, para encontrar esta proporcionalidad, se han hecho muchos experimentos y se han determinado la constante de proporcionalidad. Si yo digo que la fuerza de rozamiento es proporcional a n, entonces yo tengo que encontrar esa constante de proporcionalidad para demostrar de que esto que estoy diciendo se cumple. Entonces, en laboratorio han determinado estas dos constantes de proporcionalidad, que se lo ha representado con la letra griega mu, mu sub s y mu sub k, ¿ya? Y se lo ha dado el nombre de coeficientes de rozamiento. Entonces, mu sub s es el coeficiente de rozamiento estático y mu sub k es el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico. Estos coeficientes, es decir, el valor de estos coeficientes que ha sido determinado experimentalmente, se lo tienen tablas en los libros de física y también en otros libros de materiales que van a ver ustedes en cursos más superiores, ¿ya? Entonces, este coeficiente de rozamiento cinético y estático depende sobre todo de la naturaleza de las superficies de contacto. Mientras más rugosas sean las superficies, mayor serán los coeficientes de rozamiento. Y mientras más pulidas sean las superficies, menor será el valor del coeficiente de rozamiento. Nosotros en la resolución de los problemas les vamos a dar el valor del coeficiente de rozamiento o lo vamos a calcular con los datos del problema. ¿Ya? Ahora, estos coeficientes de rozamiento tienen mucha aplicación en nuestra vida real, ¿ya? Es ventajoso y es desventajoso. Por ejemplo, cuando un automóvil
está subiendo por una carretera asfaltada mojada, ¿ya? Si el coeficiente de rozamiento sería pequeño, la llanta resbalaría, patinaría y el automóvil no pudiera subir. Entonces, si el coeficiente de rozamiento es grande, el automóvil va a subir con facilidad y no va a patinar, no va a resbalar. En cambio, hay otras aplicaciones, por ejemplo, en un motor de un automóvil, se requiere el menor coeficiente de rozamiento posible. ¿Por qué? Porque las piezas al girar en el interior del automóvil ya producen grandes fuerzas de rozamiento. Entonces, para disminuir esas fuerzas de rozamiento, ya se coloca, digamos, aceite en la caja, en el motor se coloca aceite. Entonces, con eso nosotros estamos disminuyendo el rozamiento o el roce que hay entre las piezas. Porque si no colocamos el aceite, entonces esas fuerzas de rozamiento van a producir que las piezas se dañen constantemente y no tengan muchos años de vida, ¿ya? Bueno, hay muchísimas aplicaciones que ustedes lo van a ver en internet, en los textos, en los libros, de los coeficientes de rozamiento. A veces necesitamos nosotros un coeficiente de rozamiento elevado o a veces necesitamos un coeficiente de rozamiento pequeño, ¿ya? Bueno, entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminada la explicación del capítulo 3, ¿ya? Aquí yo voy a parar la grabación para que ustedes puedan hacer uso de su micrófono si desean hacer alguna pregunta o alguna